bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A nombre del pastor Pablo Ramos, les damos las gracias por seguir las transmisiones, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias a los hermanos que a pesar de la contingencia obedecieron la voz de Dios y estuvieron con disposición en sus corazones, logrando que se hiciera posible la escuelita bíblica de verano. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Sabemos que este tiempo ha sido de bendición para los que creemos en un Dios vivo y victorioso, que aún en nuestros hogares hemos buscado de Él, orando, alabando, adorando y escuchando su palabra. Gracias a Dios las puertas de nuestro templo están próximas a abrirse, teniendo todas las medidas sanitarias y de sana distancia. A los hermanos que son de algún grupo vulnerable como niños y adultos mayores podrán seguir en sus hogares. Mientras esto sucede, sigamos viendo las transmisiones en nuestras redes sociales. Hermanos, sigamos firmes y confiados en el Señor. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Así que, hermanos, sigamos confiando en su palabra y no olviden, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Te doy la bienvenida a otro servicio. En esta tarde vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 92. Dice la palabra de Dios: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos desde los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Te voy a invitar que cierres tus ojos en este momento. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, porque hay gozo en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias porque tu fidelidad ha sido hasta con nosotros en estos días, Señor. A pesar de que aún no podemos asistir a nuestra iglesia, Padre, te damos las gracias porque nos tienes con bien. No ha faltado el pan en nuestras mesas, Señor. Has brindado paz, has brindado tranquilidad a nuestros corazones, Señor, y yo por eso te agradezco, Señor. Yo quiero que en esta tarde, Padre bendito, puedas estar moviéndote en nuestros corazones, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, y que tu amor nos cubra, Padre bendito. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres bueno y a todas nuestras oraciones has atendido, Señor. Tu voluntad se ha hecho y te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio con este pequeño devocional. Yo te voy a invitar que si tienes la necesidad de alzar tus manos, orar mientras estamos cantando, hazlo porque vas a sentir un gozo, una paz que solo el Señor nos da. Yo te voy a invitar que cantes este himno conmigo. Dice así:
pies. Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Levanto mis manos, una vez más. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Bien, mis hermanos, en esta hora vamos a dar inicio a la predicación de la palabra del Señor. Agradecemos al Señor nuevamente que nos permite estar delante de ustedes, y como avisábamos en días pasados, las transmisiones hoy serán ya el día sábado a las 6 de la tarde. Daremos inicio a la predicación de la palabra del Señor. Bien, entonces, hermanos, vamos a orar para ponernos en esta hora en las manos del Señor, y que Él traiga a cada uno de nosotros el consejo, todo aquello que necesitamos. Como pueblo de Dios requerimos del Señor en toda la extensión de la palabra, del entendimiento y la comprensión, para que podamos seguir adelante, para que el ánimo, el deseo fluya y no entre en nosotros la pereza, ni el descontento, ni nada de ello, sino que por el contrario nos animemos sabiendo que el Señor es con cada uno de nosotros. Vamos a elevar una oración en esta hora, y así daremos inicio a la consideración de la palabra del Señor. Oraremos. Señor, en esta tarde, gracias le doy, mi Dios, por la vida que me concede, por la vida que concede a su pueblo, por la vida de cada uno, Señor mío, de los que participan y participamos, Señor mío, en esas transmisiones. Gracias, Señor, porque solamente en su infinita gracia y misericordia que nos permite llevarlo a cabo, que suple las necesidades, que suple todo aquello que requerimos para que esto sea posible. Gracias, Señor mío, porque ciertamente sencillo no es, pero usted es el que nos anima, el que nos motiva, el que lleva a cabo en cada uno de nuestros corazones, Señor bendito, todo aquello que requerimos, y que solamente de esta manera puede ser posible. Señor, traiga nuevamente en esta hora la enseñanza de su palabra, traiga en esta hora nuevamente lo que requerimos, lo que necesitamos. Padre bendito, en sus manos su iglesia, en sus manos cada uno de nosotros. Por Jesús le pido todo. Amén. Yo le invito a ir a la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos ahí en el libro de los Hechos, en un pasaje conocido, que hoy vamos a considerar ahí la palabra del Señor, y nos vamos a ubicar cada uno de nosotros con respecto a los ejemplos que habremos de ver en esta tarde. Nos vamos a ubicar en qué posición estamos, de qué manera también nosotros recibimos y decidimos también el servicio en la obra del Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay? Si basta con lo que aún en este momento hay, o requerimos aún más que el Señor traiga a cada uno de nosotros para obedecer, para llevar a cabo, para estar al pendiente de todo aquello que el Señor nos demanda a cada uno de nosotros como su pueblo. Quiero llevarlo, decía yo, ahí al libro de los Hechos, en su capítulo 9, y voy a leer unos versículos, iniciando el versículo 3 al versículo 6.
Dice la palabra del Señor en esta hora así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿qué quiere? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Conocido el pasaje de la palabra del Señor con respecto a este varón, al siervo de Dios, al apóstol Pablo, y habremos de considerar en esta tarde algo que solamente Dios puede llevar a cabo en la vida del hombre, que solamente el Señor puede traer al corazón del individuo, que solamente Él puede manifestarse de tal manera en cada uno de nosotros, lo que Él provoca en cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas plenamente. No es de parte nuestra. Bueno, cuando es sinceramente, cuando es verdadero el llamamiento, cuando es verdadero la aceptación del Señor. Mientras no es así, altercamos, discutimos, no estamos de acuerdo en nada con respecto a lo que la palabra del Señor. Decimos vamos a hacer esto y siempre habrá ese sentir de el por qué tienen que decirme lo que tengo que hacer. Cuando no hay pleno entendimiento ni aceptación de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, siempre habrá este altercado en los corazones, en las vidas, y en los pensamientos negativos, contrarios contra aquel que está, desde luego, a través de la palabra del Señor, trayendo la exhortación, trayendo el consejo de lo que se tiene que llevar a cabo. Pero sin duda el cambio que el Señor produce en la vida del hombre se manifiesta en el deseo de llevar a cabo lo que el Señor pide, lo que el Señor exige, lo que el Señor demanda. Hay un cambio, el Señor lo que produce, el cambio de rumbo, el cambio de vida, el cambio de pensamiento, cambia completamente la disposición del hombre. Todo cuanto rodea al individuo, su trabajo, aún su familia, los que le rodean, todos los aspectos materiales que distraen la atención del individuo, cambia completamente la percepción, el deseo, todo aquello que distraiga de que nuestra vista, de que nuestra visión esté puesta en el Señor. Eso decía yo y digo, eso es algo maravilloso que solamente nuestro Señor provoca en cada uno de nuestros corazones, que solamente el Señor trae a cada una de nuestras vidas. Y esto, como decía yo, tenemos ejemplos que vamos a considerar en esta tarde en la palabra del Señor. Quizá en algunas ocasiones, hermanos, no sabemos qué hacer, de qué manera llevar a cabo las cosas. Y si nos enfocamos y lo vamos a hacer, leía yo versículos anteriores para tener y basarnos en el contexto y que haya el entendimiento precisamente a través del mismo para cada una de nuestras vidas de lo que ya tú y yo conocemos, de lo que llevaba a cabo el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, perseguía a los seguidores de Cristo, creyendo que hacía bien. Llevaba un rumbo, un camino en la cual el mal entendimiento, no habiendo en él el conocimiento y mucho menos la aceptación de Cristo en su corazón, en su vida, pues había precisamente esta situación en la cual él se desenvolvía y creyendo hacer bien, pues traía grande y terrible sufrimiento al pueblo del Señor. Pero pudiésemos considerar varios aspectos en la vida del apóstol Pablo a través de su vida, de lo que él
nos muestra la palabra del Señor, de la enseñanza que trae a través de su conversión y todo este encuentro que tuvo con el Señor, grande enseñanza trae para cada uno de nosotros. El camino anterior del hombre, en el cual transita sin Cristo, sin fe, sin esperanza, simple y sencillamente siendo un hombre religioso, simple y sencillamente siendo un hombre, ¿verdad?, que se dejaba guiar y que lo tenía ciertamente bien arraigado en su corazón. Esta situación que vivía en ese tiempo de participar a la élite religiosa, y que como hoy sabemos y expresamos, el buscar de Cristo no es una religión. No, el buscar de Cristo va más allá de la religión y lo expresamos que es una relación con Cristo. Es una vivencia, es una experiencia, es un cambio que Él produce en cada uno de nosotros. Pero mientras no hay esa aceptación, no hay esa entrega, más que entrega, aquello de que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, pues nos dirigimos de esta manera equivocada, errada, que al igual que el apóstol Pablo, cada uno de nosotros en algún tiempo experimentamos, vivimos. Entonces, en esta tarde, después de leer de la palabra del Señor, lo que Él llevaba a cabo, nos vamos a enfocar precisamente en lo que, como he dicho, en el cambio que el Señor trae en cada uno de nosotros y que en este caso llevó en la vida de Pablo, y que ese cambio tan drástico que hubo en su vida. Dice el versículo 6, la condición después de tener el encuentro con el Señor Jesús. Él temblando, dice, y temeroso, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de tener este encuentro, esta experiencia con el Señor, cambia la actitud de un hombre arrogante, de un hombre soberbio, de un hombre no temeroso, porque no había en él temor de llevar a cabo las cosas terribles que hacía, no había ese sentir, esa congoja en su corazón por hacerlo. No, sino por el contrario, como decíamos, creyendo que él hacía bien, o él creyendo que hacía bien, lo llevaba a cabo, trayendo sufrimiento para los que le rodeaban, para aquellos que en ese momento ya eran partícipes de la presencia del Señor Jesús en sus corazones, en sus vidas. Pero lo que yo, como decíamos, quiero enfocarme en esta tarde es en el cambio que hay en él y en la disposición que provoca el encuentro con el Señor Jesús. Algo que no otro hombre trajo a su vida. Él fue testigo de cómo Esteban fue apedreado, fue lapidado, fue muerto por predicar de Cristo. Él fue testigo. Sin embargo, no se sintió en lo mínimo atraído o con la duda o con el querer conocer o saber cómo ese hombre era capaz de recibir aún la muerte sin queja alguna. ¿Qué era lo que participaba Esteban? Que no había temor a morir por su Señor. En él no despertó ningún sentimiento parecido, no. Pasó desapercibido, fue insensible ante esta situación. Sin embargo, hoy con el encuentro que tiene plenamente con el Señor Jesús, vea cómo cambia su posición, vea cómo cambia la expresión que hay en él, y que hoy sí es conmovido, hoy sí es sacudido desde lo más profundo de su ser. Y por ello dice la palabra del Señor que él temblando y temeroso, temblando y temeroso. Cuando vivimos o cuando experimentamos también una situación semejante, es difícil, es algo que no hay la manera de expresarlo, no hay la manera de poder entenderlo plenamente, qué sé yo. Este varón experimenta esta situación y pregunta, hay duda, quiere saber, quiere conocer
acerca de lo que está sucediendo. Y veamos la pregunta que él hace. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando vemos esta pregunta, cuando vemos esta respuesta de parte del apóstol Pablo, no podemos menos que al considerar ello, ver, hermanos, el sentir propio que debe de haber también, y como ejemplo decíamos, para cada una de nuestras vidas, de mí mismo, de ti mismo, no de los demás. No de los demás. Definitivamente, ¿qué quisiéramos que no los demás hicieran lo mismo? Que uno tiene el deseo de buscar del Señor, de orar, de allegarnos, ¿verdad? De buscar de Dios en la congregación, de orar, de alabar. ¿Qué no quisiéramos? Que todos participaran. Pero no es así. No es así. Entonces podemos irnos dando cuenta de que el buscar, de que la decisión, de que el deseo, de que el ánimo de obedecer al Señor es personal, es propio, derivado de lo que hemos recibido, del encuentro que hemos tenido con el Señor, de la experiencia que vivimos con Cristo Jesús en nuestros corazones. No de lo que los que nos rodean hayan llevado a cabo. Y pudiésemos aumentar más o traer más enseñanza a nuestro corazón, a nuestra vida acerca de ello. Y bueno, ¿cuántas veces no escuchamos? ¿Cuántas veces no vemos en predicaciones o testimonios de hombres que el Señor los alcanzó, que eran drogadictos, que eran asesinos, que eran esto, que eran aquello, y cómo Dios los transformó y cómo Dios los llevó a cabo? Qué bueno, qué maravilloso es para la vida de estos hombres o de estas mujeres que han tenido esta experiencia. Pero si nos damos cuenta, y como lo he comentado y lo sigo comentando en este momento, aquí es de algo de la experiencia propia, porque el testimonio de alguien más no trae a cada una de nuestras vidas ningún beneficio. El beneficio lo ha tenido tal o cual persona por lo que ha recibido. Y claro, él lo testifica, él lo experimenta e invita también a que los demás también prueben, también busquen, también se acerquen, se alleguen al Señor. Pero en sí, el que trae la bendición, el que trae todo aquello bueno que resulta de buscarle al Señor es en cada uno de nosotros. Según vemos la palabra del Señor, la enseñanza que trae para cada uno de nosotros, no iba el apóstol Pablo solo. Iba con mucha gente, con muchos hombres que le acompañaban. Sin embargo, solamente él tuvo ese encuentro con el Señor, solo él fue cambiado, solo él tuvo esa experiencia, solo él tuvo esa bendición, solo en él hubo ese cambio de vida. En los que le rodeaban no lo hubo. Decía yo, porque la experiencia de recibir, de aceptar y aún como consecuencia de obedecer es propia. Es propia. Y bueno, nos ponemos en este mismo ejemplo de la bendición que recibo al participar de la palabra, de la bendición que yo tengo de buscar del Señor, de la bendición que yo tengo si oro, si yo, en fin, llevo a cabo todo lo que el Señor demanda, la bendición que yo participo. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti, mi hermano, mi hermana? Pero para que seamos partícipes, tanto en este caso yo como tú también, necesitamos estar y llevar a cabo lo mismo, el buscar del Señor, el buscar de Dios. Como sea en la prédica, en la enseñanza de la palabra de Dios, yo ya he recibido bendición.
Yo ya he participado de bendición de la palabra del Señor y de Dios mismo a mi vida, a mi corazón. Pero tú, si no has aprovechado ello, ¿qué beneficio ha habido a tu vida? ¿Qué beneficio ha habido a tu corazón, a tu alma? ¿Qué alimento el Señor ha traído a ti? Sin duda ninguno. Pero sí tenemos que tomar estos ejemplos. Tenemos que tomar lo que la palabra del Señor nos enseña y traerlo para que tú también participes de ello. Aun cuando predicamos de la palabra del Señor, aun cuando traemos el mensaje del Evangelio, de la salvación de Cristo, lo traemos, lo exponemos, pero solamente el que lo recibe es el que goza plenamente de la bendición que el Señor tiene para él. Y que esto trae como consecuencia, lo decimos, ese sentir en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, hoy te conozco. Hoy te has mostrado en mi vida. Hoy sé quién eres. Con temor y temblor quizá. Pero dime, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando precisamente se lleva ello en cada uno de nosotros, el haber aceptado al Señor, no hay aquel sentimiento de no estar de acuerdo, aquello de no estar conforme, porque en ocasiones solamente queremos hacer lo que a nosotros nos agrada. Y en muchas ocasiones el Señor nos manda a llevar a cabo algo que quizá a nosotros no nos agrada, pero que como ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya queremos obedecerle, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Debe de haber en nuestro corazón ese deseo de hacer lo que el Señor tiene para nosotros y quiere de nosotros. Algo que también llama a mí la atención, porque cuántas veces no hemos considerado, no hemos escuchado de alguno de mis amados hermanos que también traen la palabra del Señor. Cuando Él dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no el Señor mismo le dijo, mira, ya que me preguntas qué quieres que tú hacer o qué quieres lo que yo te mando que hagas, mira, vas a hacer esto y esto y esto y esto? No es así. Le dijo el Señor, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y aquí podemos darnos cuenta de algo que muchas veces nos incumbe a cada uno de nosotros y que quizá decimos, o que quizá digo, o que quizá dije, no, a mí lo que el Señor me diga, no lo que los demás me digan. Quizás tú también estás en esa posición, pero vemos entonces la palabra del Señor que es clara y que nos dice, entra, ve, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Claro, lo que se nos va a decir, lo que se va a ordenar que se haga o lo que se tiene que hacer es algo que nos ordena la palabra del Señor, no algo que de nuestro propio pensamiento, que de nuestro propio deseo vamos a pedir que se haga. No, porque entonces también estaríamos cayendo en una situación contradictoria. Pero sí, conforme a la palabra del Señor, se nos dice o decimos o expresamos lo que tiene que llevarse a cabo. Pero ¿cuál es la disposición nuestra? ¿Cuál es la disposición nuestra? ¿Acatamos lo que el Señor nos dice? ¿Queremos llevar a cabo lo que el Señor nos dice? Como decíamos, el ejemplo de Pablo, de cómo Dios cambia el corazón, cambia el sentir, cambia el pensamiento de su vida y aún el rumbo, aún el camino. Parece que, no parece, podemos ver a través de la palabra del Señor que el propósito de Él era ir y perseguir a la iglesia. El Señor cambia el camino, cambia el rumbo de su vida y ahora en lugar de ir a perseguir a la iglesia es de ir y alimentar, es ir y predicar, es ir y levantar
otra congregación, predicar de Cristo, todo lo contrario de lo que él llevaba a cabo. Entonces veamos cómo la palabra del Señor nos dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni tus caminos como los caminos del Señor. Son diferentes, y podemos verlo plenamente demostrado en lo que se lleva a cabo en la vida de este varón. Y como decíamos, en la palabra de Dios encontramos estos ejemplos, hombres y mujeres en los cuales se manifestó la presencia del Señor y que se sigue manifestando. Claro, en la palabra de Dios nos muestra los ejemplos de estos hombres, de estas mujeres, el cambio que vino a producirse en cada uno de ellos. Lejos de un enfrentamiento con el Señor, lejos. Más bien, hubo la aceptación de cada uno de aquellos que les fue ordenado, ¿verdad? Y aún más, mostraron disposición para hacerlo. Disposición en involucrarse en la obra del Señor. Acordémonos, esto nos lleva a nuestra mente, a nuestro corazón, precisamente el ministerio, las parábolas que el Señor Jesús expresó. Y en esta hora viene a mi mente lo que el Señor decía acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Dice que siendo la semilla más pequeña, ¿verdad?, crece enormemente, hablándonos y mostrándonos de cómo, ¿verdad?, cómo inició el reino de los cielos, cómo inició el reino del Señor en este mundo, con algo quizá pequeño, que quizá pudiésemos ver pequeño, pero que fue creciendo y sigue creciendo hasta nuestros días. Y que todo eso es provocado primeramente por Dios, primeramente por nuestro Señor, pero también como consecuencia en cada una de nuestras vidas, o en cada uno de aquellos que han obedecido, y que quizá cada uno de nosotros participemos también de ellos, que hemos obedecido en llevar el mensaje, en llevar la palabra, en llevar el consejo de nuestro Señor para aquellos que no le conocen. Que hubo la disposición, ¿qué quieres que yo haga? Pero que a través de los siervos del Señor también recibimos la enseñanza, también recibimos, ¿por qué no la disciplina? ¿Por qué no el consejo también de parte de Dios a través de tus hombres para hacer lo que el Señor demandaba y demanda que se siga haciendo? Es posible ello por el cambio que el Señor ha traído, ha llevado a cabo en cada uno de nosotros. Como decía yo, tenemos en la palabra del Señor ejemplos con respecto a esto. Quiero llevarte a otro ejemplo de la palabra del Señor que nos habla precisamente con respecto a esto. Y ahí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 6, voy a leer este versículo de un hombre que también la disposición que hubo en su corazón de él. Dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo se presenta la palabra del Señor? ¿Cómo se presenta esta enseñanza clara para cada uno de nosotros? Como decíamos, de disposición en el trabajo. Déjame decirte, hermano, hermana, que cuando hay disposición es porque hay amor al Señor, porque hay amor a su obra, porque hay interés en cada uno de nosotros o en cada uno de aquellos que no importa lo que digan, no importa lo que la crítica, no importa lo que venga. No. La disposición, el ánimo, el deseo de llevar a cabo las cosas. Aquí, este varón, lo de menos era que Dios le hubiera dicho: tú vas a ir. Como en algunas otras ocasiones, así se manifiesta la palabra del Señor. Fueron enviados, fueron llamados. Aquí vemos a un hombre que tuvo esa disposición, que decidió, en medio de no sé cuántos, ¿verdad?, habría ahí o no sé, pero que él, al escuchar, él dijo: heme aquí, aquí estoy,
envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Qué hermoso es cuando somos testigos o participamos asimismo de la ayuda en el trabajo que desempeñamos. Cuando de la propia voluntad del hermano o de la persona, de su mismo sentir de su corazón, expresan ello. Porque qué triste es cuando vamos a hacer alguna invitación para llevar a cabo tal o cual trabajo y la mayoría da la vuelta o la mayoría parece que no escucha. Este hombre estaba atento a la voz de Dios. Este hombre estaba atento a lo que se estaba diciendo. No había distracción en él. No había nada que quitase o que pudiese interrumpir aquello que él estaba escuchando, aquello que él estaba recibiendo en ese momento. Y escucha claramente la invitación o aquel diálogo. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá? Y él inmediatamente, desde luego, Dios lo sabía, porque Dios todo lo sabe. Pero cuando este hombre lo manifiesta, cuando este hombre lo expresa, cuando este hombre decidido lo lleva a cabo, sin duda es lo que Dios demanda, y por ello está en la palabra del Señor como ejemplo para ti y como ejemplo para mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿De dónde brota este deseo? Sino de la presencia del Señor en el corazón del hombre. De ahí brota ese deseo, del cambio que ha habido en la vida del individuo. ¿Qué lo motiva? Pues Dios mismo. Como decíamos, el Señor mismo en el corazón es lo que lo motiva y se manifiesta. ¿De qué manera? En una vida diferente, en una vida sin duda, sin reclamo, sin contradicción. En eso se manifiesta la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, la vida del que quiere buscar al Señor, del que quiere obedecer al Señor, del que quiere seguir, el que quiere ser agradable, como decíamos en predicaciones anteriores, el que quiere ser agradable al Señor. Ahí se manifiesta, simple y sencillamente poniéndose a disposición en el servicio de la obra del Señor. Ahí se manifiesta, ahí se pone, se ve claramente lo que hay en el corazón del individuo. Si en verdad decimos lo que somos, o si simple y sencillamente nada más somos una apariencia, nada más aparentamos lo que no somos. Ejemplos, tenemos más ejemplos en la palabra del Señor y pudiésemos ir considerando todos y cada uno de ellos. Pero nada más voy a ver otros dos ejemplos rápidamente. Uno de ellos, Abraham. Uno de ellos llamado el padre de la fe. Dice allí en Génesis 12:1, Abraham fue llamado y se le dijo que saliera. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Sal. Y Abraham, dice también la palabra del Señor, que salió sin saber a dónde iba, simple y sencillamente en obediencia. Oyó la voz del Señor y obedeció. ¿Ve qué claro es esto? Oír la voz de Dios y obedecer. Estamos por abrir nuestro santuario, estamos por abrir las puertas de nuestro templo.
Y vuelvo a repetir, ¿con qué disposición habremos de regresar? ¿Qué disposición habrá en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿O a qué habremos de enfrentar? ¿O a qué habré de enfrentar? Entre lo que hago la invitación para hacer y el que quieras hacerlo o el que no quieras hacerlo. ¿Cuál será la respuesta tuya? ¿Cuál será? De antemano Dios la sabe. De antemano Dios sabe cuál será tu respuesta, cuál será tu decisión, cuál será tu motivación, o también cuál será tu pretexto, o también cuál será el obstáculo, cuál será todo aquello que impida que llevemos a cabo o que hagamos lo que tenemos que hacer en el trabajo, desde luego, en la obra del Señor. Otro ejemplo, este hombre recaudador de impuestos, Mateo. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 9:9. Estaba en la mesa del pago de los tributos. El Señor Jesús pasó y no entabló diálogo con él. No se puso a platicar con él cómo iba quizá el negocio, cómo iba la recaudación de impuestos, cómo estaba su vida, qué necesidad tenía. No, el Señor Jesús no se puso a charlar con él. No. El Señor Jesús pasó y simple y sencillamente le dijo, sígueme. Sígueme. Y clara la palabra del Señor que hemos leído una y muchas veces. Dice que este varón se levantó y le siguió. No dijo, Señor, ¿y ahora quién va a reunir los impuestos? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a estar al pendiente aquí del negocio? ¿Quién va, mira, primero déjame hacer esto, primero déjame encomendar esto a alguien más? No. Él se levantó y le siguió. Más ejemplos encontramos en la palabra de Dios, desde luego. Pero ahora el punto es este, el punto principal. ¿En qué disposición, como hemos dicho, estamos cada uno de nosotros? ¿Cuántos hay en este momento con el deseo, con la pregunta también delante de Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿En cuántos hay? ¿En cuántos lo hay? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizá en otras ocasiones o en muchas ocasiones, primero vamos a ver qué hacen los demás. No, y si ellos hacen, yo voy a hacer, y si no hacen ellos, yo no hago nada. Que no estemos en esa posición. ¿Qué hacen los demás? Ahora veamos en la posición que estamos tú y yo, o yo y tú. No ver qué hacen los demás, sino darnos cuenta qué es lo que hacemos nosotros. ¿Qué disposición hay? Recordemos que es la obra del Señor, no del hombre. El Señor traerá la respuesta a cada uno de nosotros acerca de esto. Cuando preguntemos qué quieres que yo haga, el Señor te va a decir, o el Señor nos va a decir, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Para estos hombres Dios fue específico, claro, en lo que tenían que hacer. Para nosotros también vendrá la respuesta clara en lo que también tenemos que hacer. Si es que estamos a disposición de nuestro Señor. Si no es así, déjame decirte
que no escucharemos la voz del Señor, que no habrá en cada uno de nosotros, ay, el Señor no me ha dicho qué haga yo, el Señor no me ha mostrado qué es lo que tengo que hacer, porque tú no se lo has preguntado. Pero si le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sin duda el Señor te va a decir lo que tienes y lo que tenemos que hacer. Dios te ayude, Dios me ayude, para que en nuestro corazón haya ese deseo. Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Lo que quieras que haga yo, ayúdame para que pueda yo llevarlo a cabo. Dios nos ayude, hermanos, en esta nueva etapa, porque es una nueva etapa que estamos iniciando, que habremos de iniciar, y que solamente el Señor sabe todo aquello que habrá de haber en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. El cambio que durante estos pocos días o pocas semanas o pocos meses ha venido a ocasionar la situación que hemos vivido en cada uno de nuestros corazones. Y vuelvo a repetir, como en predicaciones anteriores, para bien o para mal. Que sea para bien, porque habrá de ser bien para nosotros, bien para la obra y bien para todos los que nos rodean. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Oraremos en esta hora. Padre Santo, gracias, Señor mío, por la consideración de su palabra. Porque yo sé que es usted, solamente usted, el que nos motiva, que nos habla, que nos muestra, que nos hace sentir todo aquello que es necesario llevar a cabo, mi Señor. Yo ruego por su pueblo, por cada uno de mis hermanos, que siga habiendo esa disposición en el trabajo, ese amor, todo aquello que requerimos, para que seamos capaces, Señor, de ponernos al frente, y expresar y decir, ¿qué quieres que yo haga? Y sin duda, usted habrá de traer la respuesta a esa pregunta. Para honra y gloria suya, podamos llevar a cabo lo que usted nos ordene. Mientras tanto, yo ruego que sea con su pueblo, sea con sus hijos, sea con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, con cada uno de los que formamos esta congregación. Se lo ruego por Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. Resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin
cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz. Y al mundo llenará de amor y de paz.